Amén. Y Bien, el jueves pasado habíamos hablado de el profeta Ageo, un profeta que conjuntamente con el profeta Zacarías lucharon para dar un mensaje de estímulo y de bendición para el pueblo de Israel, que en ese tiempo regresaba de cautiverio durante 70 años en Babilonia. Ageo fue un profeta muy directo y dio 4 mensajes al pueblo de Israel. Los 4 mensajes fueron una confrontación a lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en su regreso. Lo primero fue que el pueblo de Israel dejó la obra de Dios a un segundo nivel y empezaron a hacer sus casas, empezaron a vivir, a cosechar y dejaron la obra de Dios por un lado. Esa es una primera confrontación de Ageo, haciéndolos volver a la prioridad de que Dios es primero. El segundo mensaje fue para decirles también de que necesitaban evitar hacer comparaciones con el altar que estaban levantando, porque lo comparaban con el altar que había levantado Salomón. El tercer mensaje es que Ageo les dice que es muy importante que el servicio del cristiano en la casa del Señor debe ser un servicio en santidad. Por lo tanto, debía haber una pureza moral para que el pueblo tuviera esa comunión con el Señor. Y el cuarto mensaje fue un mensaje directamente para Zorobabel, que era el gobernador, para que supiera que Dios le iba a respaldar y que iba a estar con él. Ahora, este mensaje, esta noche vamos a estar ubicados en el capítulo 4 del profeta Zacarías. Como les vuelvo a decir, acuérdense, Ageo y Zacarías estuvieron en el mismo tiempo, en el mismo lugar y predicaron para fortalecer al pueblo de Israel. En este caso vamos a ver siempre cuál es el mensaje de Zacarías para el pueblo de Israel. Hay un versículo clave acá, que es el versículo 4:6, que dice, bueno, cualquiera de nosotros lo ha escuchado, se ha predicado mucho de ese tema, pero dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Veamos qué es lo que Dios quiere decir a través de este capítulo 4. Yo quiero, como es un capítulo pequeño, yo quiero hacer una pequeña lectura para que más o menos tengamos un panorama de lo que Zacarías dijo y después vamos a tratar de interpretar esa visión, esas figuras que aparecieron en las visiones de él y qué es lo que significa para nosotros como iglesia hoy en día. Amén. En el versículo 4:1 dice, el ángel que hablaba conmigo me despertó como un hombre que es despertado de sus sueños. Miren, hermanos, lo primero que Dios siempre hace y lo hace a nivel del liderazgo de la iglesia es siempre despertar a los líderes de la iglesia. ¿Con qué razón? Pues la palabra despertar es una provocación a una acción. O sea, si tú estás dormido, obviamente no estás en acción. Entonces, al despertar involucra que se está provocando a la persona que se despierta para que haga una acción. Entonces, primero es despertado. En el libro de Ageo vimos que Dios despertó el espíritu del liderazgo de la iglesia y del pueblo de la iglesia para que pudieran trabajar. Amén. Entonces, en el versículo 2 le dice el ángel a Zacarías, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Y proseguí y hablé diciendo, aquel ángel que habla conmigo
¿qué es esto, Señor mío? Y entonces el ángel le respondió, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces le dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 7, hay una pregunta interesante que también vamos a tratar de analizar. La pregunta es, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará, hablando de Zorobabel, la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Y vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la promada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a la izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor, no. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Bien, hermanos, veamos. El problema era de que el pueblo de Israel había regresado a Jerusalén y estaba todo destruido. Físicamente había sido quemado. La obra inicial era empezar a levantar el altar, ¿sí? De Jehová en Jerusalén. Entonces ellos llegaron y empezaron a levantar el altar de Dios. Entonces tiene una visión Zacarías, y eso ya lo leímos. Vio un candelabro, vio que era de oro, que tenía un depósito, sus 7 lámparas, su candelabro, y hay 2 olivos y todo. Miren pues lo que significa esto. El candelabro de oro simboliza la presencia misma de Dios, además de su santidad y de la consistencia de su carácter moral. En otras palabras, el candelabro de oro, sí, simbolizaba la presencia de Dios Padre. Bien, las 7 lámparas de ese candelabro simbolizaban la luz completa y perfecta. Representa esa luz y esas 7 lámparas a Jesucristo. Amén. Y el depósito, que es un símbolo del constante suministro de combustible que viene a constituir una fuente de poder, representa al Espíritu Santo. Amén. Miren, vuelvo a insistir. El candelabro significaba la presencia de Dios, la presencia de Jesús y la presencia del Espíritu Santo. Ahora, cuando vio esos 2 olivos, sí, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, simboliza, hermanos, que es la seguridad de un suministro permanente de unción sobre la iglesia. Amén. Miren, hermanos, lo que nos está diciendo la palabra es que estos 3 elementos que estamos viendo, que significa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pueden alentar y fortalecer a cualquier líder. Amén. Miren, reconstruir el templo no solo requería los recursos, sino también requerían de una gran motivación. Sí, bueno. Los líderes ya habían perdido toda la motivación para seguir reconstruyendo el altar de Dios. Amén. Miren, el pueblo de Israel tenía una decadencia espiritual, hermanos, de la nación que se reflejaba en la despreocupación
por la reconstrucción de este centro de adoración. Vuelvo a insistir, ¿cuál era el problema que tenía el pueblo de Israel? Era de que sus líderes y el pueblo estaba en decadencia espiritual. Amén. Y eso se miraba porque estaban despreocupados para poder levantar. Por eso es el versículo 6, porque entonces el movimiento cristiano se mueve en un énfasis especial en el Espíritu Santo. Amén. Por eso es que le dice, no es con ejército, no es con fuerza, sino es con mi Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo es, el Padre, su presencia, el Hijo trayendo luz y revelación al pueblo, a la iglesia, y un Espíritu Santo que fluía, ¿sí? Para traer una unción permanente sobre el pueblo y sobre la iglesia. Josué y Zorobabel eran los dos ungidos que Dios había escogido para dirigir y para motivar a un pueblo que estaba pasivo, que no tenía ánimo para trabajar. Por eso los profetas Zacarías y Ageo tenían ese mandato de Dios de predicar sobre la reconstrucción del templo basado en una reconstrucción espiritual. Ahora vamos a ver por qué el Señor le dice no con ejército y no con fuerza. Miren, hermanos, no con ejército. El ejército en este caso representaba y representa problemas. El ejército representa poder y representa dominio. El ejército es un sinónimo de guerra. El ejército es símbolo de muerte. Por eso es que no se quería con ejército. Ahora, no con fuerza. Miren, hermanos, yo no estoy diciendo que la fuerza es mala. La fuerza es una arma de dos filos. En este caso vamos a ver el lado negativo de la fuerza. Amén. Y miren por qué no era buena esa fuerza. Primero, porque la fuerza es orgullo y el orgullo hace que nos olvidemos de Dios. La fuerza también es imposición y es el fuerte sobre el débil. La fuerza también es aprovecharse de los desvalidos. En conclusión, hermanos, podemos decir que el hombre que está confiado en Dios plenamente no necesita ejército ni fuerza al enfrentar toda circunstancia negativa. Por eso es que Pablo decía, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Miren, hermanos, cuando Israel regresó para edificar la casa de Dios, pusieron los cimientos del altar, pero por la oposición de los samaritanos, la obra se suspendió por 16 años, hermanos. Amén. Entonces, recomenzar era un reto grande. No contaban con un ejército, tampoco podían hacerle frente al enemigo, no tenían suficientes espadas, pero tenían el espíritu de Jehová, de los ejércitos, y eso es lo que el Señor les enseña y les explica a ellos. Ahora, hay en el versículo 7, 4:7, si tú lo quieres leer, es una pregunta y dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Bien, ahora, ¿cómo podemos enfocar este tema para nosotros? Amén. ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo en nuestro tiempo para que nosotros podamos entender el mensaje que esta noche nos quiere dar el Señor? Miren, hermanos, la iglesia muchas veces le ha estado dando prioridad a sus actividades que no son directamente Dios. Muchas veces
no vamos a la iglesia porque ponemos excusas. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. Y entonces hay un enfriamiento espiritual. Este altar en nuestro tiempo, pues no es una obra física. No es que tengamos que levantar un altar de cemento o de piedras, sino que ese altar que Dios quiere hoy en día es el altar que nosotros tenemos que levantar en nuestro corazón. Amén. Entonces, nosotros como cristianos debemos de priorizar la obra del Señor y empezar a levantar ese altar en el corazón de cada uno de nosotros. Claro, hay desánimo, hay indiferencia, hay muchas situaciones que a veces nos apartan del camino del Señor. Ellos miraban que tenían, por eso la pregunta, ¿quién eres tú, oh gran monte? Es una figura de un problema muy grande que tenía el pueblo de Israel. Pero le dice, ¿quién eres tú? Delante de Babel serás reducido a llanura. Hermanos, lo que el Señor nos está diciendo acá es, no importa el tamaño del problema, no importa el tamaño de la dificultad que tú tengas en tu vida. Amén. Si tú tienes el fluir del Espíritu Santo sobre ti, es más que suficiente y basta para que tú puedas hacer la obra. Amén. Cuando habla en el versículo 12, dice, ¿qué es eso que vierten como que es aceite como oro? Eso es lo que se le llama, hermanos, la unción regia. Amén. O sea, acuérdense que nosotros somos un reino de sacerdotes. Eso fue lo que Dios nos dijo a nosotros por medio de Moisés. ¿Se recuerdan? En el desierto. Eso es lo que nos dice Pedro también en sus epístolas. Somos un reino de sacerdote. Por lo tanto, la unción que fluye en la vida de cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús es esa unción regia, hermanos. Esa unción que te da poder, que te da autoridad y que te da la victoria sobre cualquier monte, no importa el tamaño del monte. Hay una palabra, hermanos, un versículo que encontré cuando estaba preparando el tema y había una reacción de despreocupación, de indiferencia del pueblo de Israel a hacer la obra que Dios quería que hicieran. Yo encontré en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Yo creo, hermanos, que este versículo que les voy a leer es un versículo que nos da realmente a nosotros como cristianos la motivación para realmente servirle al Señor. Dice la palabra del Señor, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Hermanos, el trabajo, el ejercicio de la administración se da en base a un agradecimiento de parte nuestro, a pesar de que nosotros fallamos. Debemos reconocer que la obra del Señor ha sido perfecta en la vida de cada uno de nosotros. La motivación más grande es servirle en una forma de expresarle nuestra gratitud por todo lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, estamos viviendo una pandemia. Lamentablemente la pandemia ha sido excusa para no asistir a la iglesia. La pandemia ha sido una excusa para no reunirse en oración. La pandemia ha sido una excusa para no participar de las actividades de la iglesia. Cuando Él es primero, cuando Él tiene el primer lugar, tú vas a tener la victoria. Pero si Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón, hermanos, solo vamos a tener una vida de fracaso.
Así que esta noche yo te dejo este tema y sobre todo esa reflexión. ¿Qué lugar ocupa la obra de Dios en tu vida? Amén. ¿Sabes que tienes la presencia de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo? Por eso se le dice a él, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese candelabro, ese depósito de aceite que fluía constantemente es garantía del suministro del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida de todos nosotros como cristianos e hijos de Dios. No habrá problema que no vaya a ser allanado. Todo va a ser allanado. Por eso es que Zorobabel es una figura de Cristo Jesús, porque cuando él vino en su primera venida, se recuerdan ustedes, todo monte, dice, fue allanado. O sea, todo orgullo, toda dificultad, todo problema ha sido quitado del camino del Señor y será quitado de nosotros si tenemos la fe y la confianza de que tenemos un fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, yo quiero esta noche invitarlos y solo hacerles este comentario. Miren, a veces hemos aprendido erróneamente a buscar el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Amén. Entonces, lo primero que nosotros como cristianos tenemos que hacer es empezar a tener una relación personal con el Espíritu Santo. Debemos de conocer al Espíritu Santo como persona. Amén. Porque no es solo un poder, no solo es una fuerza, sino es una persona. Y la única forma de poder entablar esa comunión y ese conocer del Espíritu Santo es a través de la oración y es a través del quebrantamiento de nuestras vidas. Porque entonces cuando nos quebrantamos y nos vaciamos, el Espíritu Santo puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Es tan preciosa esa unción en el Espíritu Santo que lo comparan a un aceite como de oro. Yo estaba viendo que en España el aceite de oliva se considera como un oro líquido, le dicen ellos, por la cantidad de producción y de ventas y del precio que tiene. Entonces, dicen el aceite de oliva es un oro líquido. Eso sí lo hablan ellos como una situación económica, pero nosotros viéndolo desde un punto de vista espiritual, es la unción regia, es la unción que te da la autoridad en el nombre de Jesús para obrar en el Espíritu Santo, para poder desarraigar y quitar todo problema y toda dificultad. Amén. Bien, yo quiero preguntarte si hay algún comentario, si quieres preguntar algo acerca del tema que dimos esta noche, será de mucha bendición. Y bueno, tu participación siempre va a enriquecer el tema de esta noche. Amén. Amén. Amén.